Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Total. ¿Tenés temas en mente? Sí, A ya, ver, ya estamos grabando. yo Hace creo que hace rato. rato. No, hace poco. Yo tengo unos cuantos, pero contame, a ver, Yo también, saquemos cartas. yo también. Cosas que he pensado en estos días. Eh, Uno sobre el enojo, Mm, qué gran tema. visto desde dos puntos de vista. Espérate para ver porque tenía muy claro cuáles eran los dos y... Puñal, eran de dos puntos de vista, ahorita me Ujú, acuerdo. ujú. Y luego, esto lo pensé ayer mientras me estaba lavando los dientes, que es una lectura muy personal mía, pero me gustaría compartirla con vos, a ver si se siente así. Es que yo ayer, pensando en mi vida, es uno de los temas que más me entretiene, pensar en mi vida, pensaba que de alguna forma, no sé si yo puedo proyectarlo, pero los primeros 39 años de mi vida, uno de mis principales como impulsos era cambiar. Y de los 40 para arriba, yo creo que ahora lo que antes me interesaba cambiar, ahora me interesa aceptar. Mm, Y eso lo conecto con algo que alguna vez le escuché a Alan Watts, donde él decía, el Tao es una filosofía para viejos, porque es una filosofía donde estás entregando el manubrio, estás entregando el, el, el el, volante. sí, ahí ya estás Sí, diciendo, ya, usted, ya. usted, no, usted nunca fue manejando, o sea, esa era su fantasía, Claro. ¿ok? Cuando ya te vuelves viejo te das cuenta, ok, yo no venía manejando. Eh, y eso, creo que si lo descubrís muy joven y no del modo correcto, te trauma. Ya Claro. cuando te das cuenta que es como el modo de ver las cosas también, porque además de la vida te va tirando mensaje, la vida te va diciendo, vos crees esto, sí, pero no, man. A vos te hubiera gustado esto, sí, pero probablemente no suceda. O sea, cuando realmente Claro. ya vos vas como despojándote de... Ya lo hemos hablado en otros episodios, cuando, em- cuando empezás a ver que en el bucket list hay muchos más ítems de los que realistamente vas a conseguir. Claro. O sea, se te fue la mano echando de todo ahí, de lo que vos querías, de lo que otros querían que vos quisieras, de lo que vos echaste ahí porque hubieras pensado que a lo mejor le iba a dar más valor a tu vida. Entonces, bueno, ayer pensaba en eso, yo me estaba lavando los dientes, estaba un toquecito antes de empezar la consulta y yo decía, qué vacilón, como yo recuerdo mi juventud con un ímpetu, con un deseo de cambiar un montón de cosas, Claro. digamos, círculos sociales, mi estatus financiero, no sé, el carro, desde las cosas más triviales y más burdas hasta las que yo llamaría hoy más existenciales. Y de los 40 en adelante y ahora principalmente en la década de los 50, yo digo, ay, demasiado cute ese Alan, man, tratando según él de cambiar un montón de cosas, ¿verdad? O sea, Claro. como persiguiendo ahí un personaje ficticio que nunca fue. Entonces, bueno, ese es un Ese tema. está muy interesante. Te voy a compartir los dos que tengo en mente y ahí decidimos por dónde Mientras empezamos. recuerdo el segundo approach del enojo. De no, así. Uno está muy relacionado, quizás, no sé. Uno es sobre el estrés y el otro tema es sobre meditación. Sé que vos sos un meditador muy experimentado, entonces creo que hay mucho que podríamos aprender de vos. Entonces, esos cuatro temas, tenemos el enojo, tenemos esa, no sé, tal vez esa perspectiva existencial sobre el cambio, tenemos el estrés y tenemos la meditación.
habiendo dicho esto, ¿qué te suena más? Del que menos tengo que decir para oír cómo lo tenés armado, que es el del estrés. El del estrés. Ok, buenísimo. Eh, entonces empezamos por el estrés. ¿Qué es el estrés? Es ese, según lo que yo he estudiado, es ese estado al que nos sometemos los seres humanos cuando necesitamos esforzarnos para lograr algo. Ok. Entonces hay dos maneras de atender este estado. Uno es cuando estamos frente a una situación de peligro real. Entonces este estrés nos lleva a pelear o huir, a veces paralizarnos. Y está cargado de un cóctel específico de químicos asociados al estrés y contiene cortisol. Mucho cortisol que nos permite el impulso de pelear o huir. Y lo único que requiere nuestro sistema para poder encender este tipo de estrés es que nosotros pongamos el marco de esto es una amenaza, esto no lo quiero, esto lo rechazo, esto es una mierda. Ese tipo de estrés se llama distrés. Ojo, voy a hacer la salvedad de que lo único que requiere este tipo de estrés para ser encendido es el marco de esto no lo quiero, esto es una amenaza, esto lo rechazo. Okay. Parece mucho al trabajo de muchas personas en el día a día, lo cual es triste y es nocivo, o sea, para la salud. No queremos tener altos niveles de cortisol en nuestro día a día, porque primero desde ahí no vamos a disfrutar, no vamos a operar de la mejor manera y altos niveles de cortisol traen problemas de salud crónicos. Pero esta otra forma de estrés, y ese estrés lo vamos a conocer como eustrés. Eustrés. Ajá, y el eustrés es igual, hay que hacer un esfuerzo, no estamos en una zona cómoda, o sea, no es como que nos podemos relajar, pero este eustrés nos da un cóctel de químicos asociados al estrés y en vez de cortisol, dopamina. Que la dopamina nos ayuda a energizarnos, enfocarnos y perseguir. Es el tipo de estrés al que nos sometemos de forma voluntaria. Por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, asumir algún reto que te emociona y vos decís, no, yo quiero hacer eso. Sé que me va a costar, sé que voy a tener que hacer algún sacrificio, pero yo quiero. Okay. Ir a caminar a la montaña, es súper relajante, pero al mismo tiempo te estás exigiendo. Sí. O inclusive diferentes prácticas de incomodidad voluntaria como la exposición al frío, Okay. El ayuno y otras, o sea, caminar en vez de tomar el carro, etcétera. Todo eso es estrés, estamos llevando el cuerpo a utilizar energía para hacer algo, energía que bien podría ahorrarse, la estamos utilizando para asumir algún reto. Eso, cuando lo hacemos de forma voluntaria, se llama eustrés. Okay. Y es súper placentero. O sea, en el día a día, si nosotros nos estamos sometiendo a situaciones retadoras en pequeñas dosis, en dosis controladas y en dosis voluntarias, de alguna manera también estamos preparando a nuestro sistema nervioso para hacerle frente a las cosas del destino, a las cosas que no podemos controlar. Y en ese sentido, este tipo de estrés... Muy estoico eso. Es exacto. Justamente para ahí va. Es lo que propone el estoicismo. Es asumir que todo lo que está afuera no lo puedo controlar, pero que sí puedo controlar mi marco mental. O sea, si yo asumo que todo lo que me va a pasar en la vida no solamente es inevitable, sino me tiene que pasar y me tiene que pasar por mi bien, voy a vivir en eustrés. Así vivían ellos. Epicteto decía, cuando llega un problema, pensad a él como un oponente joven y fuerte, a quien Dios, como si fuera un entrenador, te ha asignado para convertirte en material de clase olímpica. Wow. O sea, la vida como campo de entrenamiento. Sí. No importa lo que venga. La vida como challenge. Exacto. Asumilo, vas a ser mejor. Y ahí entonces, no sé, para mí se vuelve mucho más llevadera la vida y no solamente llevadera, sino energizante, inspiradora, motivante a su manera. Sí, está interesante esa división. Yo no sabía que existían como diferentes modos de incluso de llamarlo. Y
y pensás que hay, esta es una pregunta psicológica de la que no tengo una respuesta, sino nada más como especulaciones mías. ¿Pensás que habrían personalidades más como atraídas al estrés que otras? Por pura observación, indudablemente diría que sí. Ok, O sea, hay personas, es más, nos voy a poner como ejemplo. ok. O sea, las personas que vienen escuchando las habladas filosóficas se podrían dar cuenta que a lo mejor yo tengo mucho más atracción hacia la incomodidad que vos. Sí, Vos nos has dado clases sobre el ocio, por ejemplo. Y eso habla de una persona que valora mucho más el ahorro de de la energía. energía. Ajá. Pero no por eso quiere decir que vos no estés dispuesto a someterte a diferentes formas de incomodidad. Sí, Ujú. Digamos, meditar. La gente podría decir, no está haciendo nada. Pero eso es un gasto de energía. sí, O sea, estar presente, prestar atención a los pensamientos, sentarte y no caer en la rumiación requiere de energía. claro, total. O sea, no por nada, en casos retadores de meditación está el vipassana. Uh, Y hay personas que no lo soportan, que caen en brotes psicóticos, sí, etcétera. O sí, sea, es algo muy retador. sí. Pero sí, o sea, de manera general, definitivamente hay muchas personas que tienen más inclinación hacia el hedonismo, Ujú. que valoran más el placer, o sea, que las cosas se sientan bien a, a retarse. Y la conservación de energía para utilizar esa categoría que venías Claro, compartiendo. claro. Habemos personas tal vez que, y sí, tal vez somos más agarrados con la energía. Entonces no. O sea, nos tienen que presentar algo demasiado seductor, demasiado atractivo para que queramos como despojarnos de una parte de esa energía hacia un objetivo. Como decís vos, o sea, en el ámbito intelectual yo también puedo pensar en situaciones de que se tienen que generar estrés, graduarte, escribir, ¿verdad? O sea, Leer, presentar, estudiar. estudiar, O sea, ¿verdad? cuando uno está estudiando algo nuevo, o sea, yo creo que todo el mundo ha tenido esta experiencia. Cuando uno está estudiando algo nuevo, ya sea un idioma, una materia, algo difícil, al principio uno siente que no entiende nada. Mm. Siente como una resistencia muy grande a, y man, no sé si no sé siquiera si voy a lograr Sí, entender esto y explicarlo o lograr esta técnica y luego replicarla. Y de repente, después de ese periodo de mucha resistencia, algo hace clic. sí, Como que el cerebro integra después de ese esfuerzo y ojalá una buena noche de descanso, toda esa información y ya está en vos. sí. El proceso de aprendizaje es estrés. Es más, me acuerdo que yo creo que ya las personas que nos escuchan deben de estar bastante familiarizados con que a cada rato la menciono, pero Lisa Feldman Barrett habla de esa cualidad de someternos a estrés a la hora de estudiar, porque cuando sentimos esa resistencia es cuando estamos por el camino correcto. O sea, si vos estás simplemente digiriendo la información, disfrutándola sin mayor esfuerzo, no estás aprendiendo. Estás simplemente deleitándote con aquello a lo que le estás prestando atención y probablemente reafirmando tus sesgos, Ok, pero no expandiéndote. ok. Sí, sí, el estrés es una señal de que algo se está expandiendo, de que algo se está como amplificando, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, yo también creo que hay, a mí el tema de las personalidades suele interesarme, no al punto de querer internarme demasiado, pero sí me interesa porque te topas gente, sobre todo en la consulta, que cuando empieza a describir su mundo, se oye como algo que has escuchado muchas veces, aunque te está hablando de cosas Claro, muy claro, específicas y muy personales. Pero dice, qué curioso, esta persona en muchos puntos suena como aquella persona, claro. ¿verdad? Y donde empiezan como a explicarte aquello que les genera crisis o que les genera angustia, uno dice,
Es que son como los mismos puntos. Alguien diría, a todos nos angustia lo mismo. Sí, pero no. Hay mecanismos de defensa para, digamos, no ponerle atención a lo que te angustia, ¿verdad? Digamos, los seres humanos, por dicha, somos muy gatos, como volviendo a ver para otro lado, ¿verdad? ¿Y qué seríamos sin mecanismos de defensa, Claro. ¿verdad? O sea, digo, todos estaríamos, ni me imagino cómo estaríamos todos, pero realmente no estaríamos en un buen lugar. Entonces, por eso te preguntaba, eh, incluso yo creo que hay gente que, digamos que sus niveles de estrés hasta ¿cómo digo esto? O sea, llena su vida como de mayor emoción. Sí, o sea, y creo que por eso quería traer este tema, porque entendiendo que hay diferentes maneras de atender el estrés Sí, y de manera general podemos observar una sociedad que está llena de estrés, de distrés, ahora le podemos llamar ahora sí, ahora distrés. sí. Creo que es importante tomar medidas, o sea, porque una vida llena de estrés, 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 sin espacios de descanso, tiende al burnout. Sí. Si yo no sé vivir la vida sin estarme exigiendo, tampoco voy a tener chance de tener buenas relaciones interpersonales, de disfrutar las pequeñas cosas. O sea, no le voy a dar chance a mi sistema nervioso de entrar en equilibrio. Mm. Y si hay personas que no saben vivir sin estrés, sobre todo las personas que se han acostumbrado a siempre tener algo más que hacer en el trabajo. Tener algo más que hacer en el trabajo. Que se acostumbran a tener algo más que hacer, o sea, Siempre hay algo más. lo cual es un hecho. O sea, O sea, es un facto. Digamos, siempre hay pero algo lo más. persiguen. Ok. Es como, yo estoy teniendo aquí un deal con vos, estamos negociando algo, terminé ese deal, terminamos esta reunión y ya estoy en otra cosa. Terminó mi día laboral y ya estoy pensando en mañana tengo que hacer esto, esto y esto. O sea, siempre hay algo más que hacer. Como vos decís, es un hecho. Pero tener ese mindset me aleja de disfrutar del momento presente, que podemos verlo desde el punto de vista de mindfulness, pero también me aleja de la posibilidad de disfrutar el espacio que tengo en este momento en donde nadie me va a atender. Ujú. No voy a lograr nada por Sí. estar rumiando, por estar proyectando mis acciones a futuro. Pero hay personas que viven así y yo he escuchado esta idea de no es que yo con estrés es que funciono bien. O la versión más coloquial o más folclórica, que sería, eh, a mí me gusta dejar las cosas para último momento. Eso me lleva a hacerte una pregunta. Esto es un pequeño paréntesis, pero la vez pasada estaba hablando con Il. Confesiones aquí. Confesiones, sí. Estaba hablando con Il y le decía, vos sabes que yo debo tener algún nivel de déficit atencional. O sea, yo tengo que comentárselo a Alan porque me encontré haciendo las siguientes cosas que fueron así como, me observé y yo dije, y madre, yo tiendo a ponerme deadlines y cuando no me los pongo yo, qué sé yo, hay algún proyecto o algo así y no es que lo dejo para última hora, así como última hora, pero sí tiendo a postergar. Es como un mecanismo que he generado que me genera mucho placer. Te genera mucho placer. Sí. O sea, es como... O sea, acercarse al deadline y no haber hecho lo que tienes que hacer te genera mucho placer. Porque sé que lo voy a lograr. Ok. Ajá. Entonces como... Me llevo ahí... O sea, de la angustia al self-confidence. O sea, Es como... No, el trayecto lleva self-confidence todo el rato. Solo sé que cada vez voy a tener más presión. Pero no es una presión que me incomode. Es como... Y cuando tengo que hacer tareas como muy de paso a paso, que no demandan mi energía creativa, digamos, cuando yo me siento a escribir, yo estoy ahí full enfocado y full energizado. sí. Pero cuando tengo que hacer, qué sé yo, organizar una carpeta para meter ciertos archivos y un documento de guía
con qué significa cada archivo para que otra persona lo pueda utilizar para una plataforma. Sí. Cuando tengo que... Una tarea así como bastante mecánica. Organizar los archivos del disco duro externo. Eso me genera tanto tedio que lo que hago, bueno, uno es poner música. ¿Lo es? Sí, sí, Creo que es algo muy tedioso. sí. Pongo música para ver si acaso, pero eso no es suficiente. Ok. Entonces, hago como pequeños bloques de, ok, voy a organizar 5 archivos y después, me pongo a hacer otra tarea que yo sé que me va a resultar mucho más sencilla y más creativa. Como editar un video. Ah, Edito eso el te gusta video, más. lo logro y es como, placer. Y luego me devuelvo a hacer esta vara tediosa. Y ahí voy, como... Es como te das un treat y volvés. Exacto. Te das un treat y volvés. Ajá. Bueno, temo que esta confesión podría hacer que nos vayamos hacia otro tema. Sin duda, nada más era como... pero ya la gente está acostumbrada a que hagamos este tipo de cosas. Pero sí puedo decir un par de cosas al respecto, Jorge. En primer lugar, me ha impresionado, clínicamente me ha impresionado la cantidad de personas que vienen cargando con grados importantes de déficit atencional y que han vivido su entrada a la adultez o incluso, digamos, largos periodos de su vida adulta, por ende profesional o académica, Claro. atravesado como por un peso de no estar a la altura, no digamos como de las expectativas de los otros, de las propias, ¿verdad? Claro. Y muchas de estas personas, cuando asisten a alguna consulta psiquiátrica, descubren con mucha rapidez, lo descubre el doctor en psiquiatría y lo descubre la persona, que viene lidiando con un DA de que a brincos y a saltos ahí como se medio... Cuando digo se medio graduaron, no creo que soy despectivo. Quiero decir que el esfuerzo para graduarse fue hasta por ellos mismos visto como algo demasiado titánico para lo que era. O sea, que podían observar a sus compañeros diciendo, yo veo a todos mis compas que pegan una ojeadilla y estos, ¿verdad? Y estos eran como... Sí, como ver a Sísifo con la piedra, era como, esto es demasiado pesado, ¿verdad? Y se les devolvía. Y bueno, la psiquiatría afortunadamente tiene muy buenos medidores para determinarlo y debemos sentirnos muy contentos al respecto y protocolos para poder neutralizarlo, ¿verdad? Protocolos en su mayoría químicos. Ajá. Entonces, sí es cierto que hay muchas personas ahí afuera que el que les cueste tanto ciertas tareas que observan en otras personas como casi automáticas podría provenir de un DA no diagnosticado. A mí cuando estaba pequeño yo me acuerdo de esto, no me acuerdo cómo fue el proceso, pero sí estuvieron a punto de darme Ritalina. Sí, Y mis papás en ese momento estaba como todos los mitos y paradigmas con respecto a la Ritalina, no me la dieron al final de cuentas. Okay, no te la dieron. O sea, pero, sí la tomaste, pero no... No me la tomé. Del o sea, todo. No me la dieron. Todo, o sea, ellos decidieron, no, era como muy nuevo el tratamiento en ese entonces. Estamos hablando de los 90s. 94, 95. Sí. Entonces fue como, no vamos a experimentar con este chiquito. Al final de cuentas, sí, yo he pasado como generando ciertos mecanismos para poder lograr ciertas cosas. Cuando logro enfocarme, voy sobre ruedas. Sí. Pero me toma mucho esfuerzo. Y por eso también yo le decía a él, por eso es que me gusta meterme al hielo. Porque el pico de dopamina es tan alto que es como un nivel de energía y enfoque que no puedo obtener de otro lugar. Okay. A veces me cuesta mucho trabajo encontrar energía y tengo que hacer un sobreesfuerzo para poder actuar y todo. Pero sí, voy a dejarme esa tarea. Yo le dije a él, estaría interesante investigar de dónde viene esto. Es un tema valioso. Es un tema súper valioso. Y la segunda cosa que quiero aportar sobre el DA para tratar de disolver un poco ese fantasma o esa leyenda urbana que anda por ahí, que yo la escucho todavía mucho. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana.
tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Jorge, a nadie le interesa todo. O sea, es demasiado, o sea, no, uno no tiene que llevar ni un cuatrimestre de psicología para concluir eso, es sentido común. ¿No? O sea, cuando vos estuviste en la secundaria era materialmente imposible que las 17 materias te produjeran la misma cantidad de placer. Muy loco. ¿No? Entonces, me parece que el sistema educativo, y es una crítica sociológica que quizás no estoy en condiciones de dar porque es la sociología y no es mi campo, pero el sistema educativo tiene un modo muy loco como de evaluar los rendimientos. Total, es como muy de lo que se Muy dice. pasteurizante, es como Ajá. muy estandarizante, ¿verdad? Como si fuera una maquila. Yo recuerdo en el cole habían ciertas materias que yo decía, "Ay, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, realmente yo lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Obviamente mis niveles de atención ahí no aparecían porque Claro. no había nada al frente mío que incitara a mi cerebro a decir, "Madre, ahí podría salir algo en algún momento valioso". Entonces, lo que quiero decirte es, también pienso que así como hay muchas personas que al no haber sido diagnosticadas y no haber sido tratadas, la están pasando realmente mal, al punto. Es que te hacía esta referencia a la clínica porque muchas de estas personas llegan a la consulta porque están deprimidas. Ajá. Entonces, con muy pocas sesiones logramos observar que su depresión proviene como de un rendimiento, o más bien en este caso, una falta de rendimiento. Claro. Se les atrasan los emails o Ajá. toman en su tesis 12 años escribiéndola. Entonces, por supuesto, la frustración veámoslo así, el DA genera frustración, la frustración genera depresión. Pero la depresión no es el problema, porque lo que tenés que ir a buscar es la causa. Y en muchos es el DA no diagnosticado. Entonces, lo que quería decir es que, o sea, así como hay un montón de personas que están realmente struggling con la vida y con las cosas más nimias, como, no sé, como hacer una lista para ir al supermercado, qué sé yo, Claro, cosas así como claro. súper Sí, sí, sí. básicas, no voy a decir sin importancia, pero como, digamos, no muy Básicas. trascendentes. También creo que hay mucha gente que anda diagnosticada, yo no sé cómo, con DA, y que también me parece que es que simplemente está tratando de lidiar con cosas que del todo no le interesan. Para eso no hay pastilla. Esa reflexión que nos compartiste me parece súper valiosa y en serio, o sea, la razón por la cual traje este tema a la mesa es porque hay un auge de este diagnóstico que también genera estrés. Claro. Porque al no ejecutar, al estar en el lugar de trabajo y a lo mejor no te importa lo que estás haciendo, tenés tedio al hacer cierta tarea, vas acumulando, capaz que no lo lograste a tiempo, tenés un feedback que a lo mejor no te está favoreciendo y al final de cuentas todo eso se acumula y se vuelve estrés. Claro. Estrés.
Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Uno, bueno, y buscar ayuda, ese es un camino. Lo otro es darte cuenta de, y si no te importa, tenés que hacer algo al respecto. Y cuando digo tenés que hacer algo al respecto es porque sería lo más saludable. Sí, sí. Ya sea buscar otro trabajo. Uy, perdón. Cayó Rick. Es la segunda vez. Tengo algo contra inconsciente. Una agresividad ahí Sí. no explorada. Buscar otro trabajo o encontrar un nuevo significado, porque si vos lo que tenés que hacer todos los días para poder sostener tu estilo de vida es algo que rechazás, va a generar distrés. Y eso se vuelve un ciclo vicioso en donde vas a estar inflamado, vas a tener cada vez menos energía, vas a terminar en estados depresivos. O sea, se vuelve jodido a partir del marco de referencia. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para el manejo del estrés? Bueno, explorar significados, buscar el diagnóstico si es necesario, porque a lo mejor tus balances químicos no están en el lugar indicado, producto de tu genética, tu fisiología propia. Y lo otro es buscar prácticas de incomodidad voluntaria. Okay. Las prácticas de incomodidad voluntaria es estrés elegido, como dijo un amigo, estrés elegido para enfrentar el estrés que llega elegido y que no es elegido. Porque eso le hace saber a tu mente, a tu sistema nervioso, a tu cuerpo, de que vos estás preparado para asumir esto. De manera general, en el mundo, y esto lo aprendí del libro Dopamine Nation de Anna Lemke. Ese libro tiene muy buenos reviews. Yo he Buenísimo. coqueteado con leerlo y lo he bajado y no lo leo, pero sí he leído a gente que admiro hablando muy bien del libro. Uf, librazo y bastante crudo. Porque ella da ejemplos bastante extremos de personas adictas a los estímulos dopamínicos. Bueno, entonces en este libro yo aprendo que de manera general el mundo está en un desbalance químico relacionado a la dopamina. Que el sistema nervioso tiene un mecanismo para entrar en balance que se llama homeostasis. También se le conoce como la teoría del proceso opuesto. En relación a la dopamina, lo que genera es que a altas dosis de placer va a generar un bajón. Pero este bajón no es proporcional, es mucho mayor al nivel de placer. O sea, si yo tengo una alta excitación porque tengo un carro nuevo, luego voy a tener un bajón que no va a ser proporcional, sino va a estar por debajo de la base. Y eso es el sistema nervioso buscando el equilibrio para luego estar, ok, esta es la base. Eso sucede. Igual sucede al revés. Cuando yo me someto a algo que demanda de mucha energía, estoy estresando el cuerpo, luego va a existir el proceso opuesto. A altas dosis de incomodidad viene el proceso opuesto de placer dopamínico, que no es proporcional, es exponencialmente mayor. Voy a hablar del ejemplo específico del hielo. Vos te metes al hielo, es sumamente incómodo, muchas veces doloroso, y durante unos minutos estás pellejeando. Sufriendo. Estás sufriendo. Y cuando salís, de repente tenés un pico que se dice, los estudios dicen que está entre un 300 a un 500% de dopamina sobre la base. O sea, para que tengan un punto de comparación, yo no lo he experimentado, pero esto es lo que dicen los datos. Alguien que inhale cocaína tiene un pico de un 200% sobre la base de dopamina que puede sostener por algunos minutos. Con el hielo son 300 a 500% de niveles de dopamina por encima de la base de 3 a 5 horas. Es impresionante. Entonces, es el proceso, la teoría del proceso opuesto puesta en práctica. Lo que sucede es que las personas hoy en día tenemos acceso a todo lo que queramos, cuando queramos, en la frecuencia que queramos, en las dosis que queramos. Es como la condena hedónica de la sociedad hoy en día. Nunca hemos estado más cómodos que hoy en día, con acceso a todo. Sí. Y eso es altamente dopamínico. Pero la dopamina es una hormona que evolutivamente nos ayudaba a cazar, a enfocarnos, perseguir
y están motivados por la presa. Pero cuando vos lo que tenés es acceso a novedades constantemente, a lo que querás constantemente, el proceso opuesto empieza a desbalancear el sistema dopamínico. Lo que hace que cada vez necesites más, en mayor frecuencia, de eso que te genera placer, y por el proceso opuesto, tenés el umbral del dolor cada vez menor. Entonces, te cuesta más tener gozo ante las pequeñas cosas de la vida y no tenés resiliencia para hacerle frente a los obstáculos cotidianos. Entonces, ante cualquier cosa es como, ay, no, yo no puedo hacer eso. Eso suena mucho como a estados depresivos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad es un desbalance químico. ¿Qué recomienda esta científica, Anna Lemke? Exposición a incomodidad voluntaria. Es darle un reset al sistema nervioso. Es recordarle a tu fisiología que vos sos un ser resiliente. Y por supuesto, mecanismos para evitar adicciones, porque todo lo que sea dopamínico genera adicción. Redes sociales, comida rápida, pornografía, todo lo que genere dopaminas genera adicción y provoca que a vos te cueste más sentir gozo ante las pequeñas cosas de la vida y sea más difícil hacerle frente a los retos del día a día. Estamos jodidos. Digo yo, socialmente. Sí. De manera general, estamos jodidos en ese sentido. Sí. Sí, va a ser interesante ver cómo el ser humano logra como sobreponerse a esto o sea, pensando que en la historia de lo vivo, todo termina generando una fuerza opuesta para generar eso que hoy llamamos homeostasis, pero a un nivel ya como más macro, ¿verdad? Habría que pensar si somos una generación excesivamente hedonista porque fuimos o venimos de generaciones anteriores que la pasaron muy mal, que más bien había mucha carencia. Ajá. Y por ende, si lo que el organismo humano va a tratar en un futuro es de moverse otra vez, ahora sí voluntariamente, hacia la carencia, para balancear, ¿me entendés? O sea, lo que Nietzsche llama el eterno retorno de lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos viviendo algo que consideramos que no se puede rastrear en la historia, pero eso no es cierto. O sea, han habido temporadas donde también, no sé, pensar las monarquías, por ejemplo, ¿ok? O sea, no tenían limitación de nada. Alguien diría, sí, pero no todos tenemos acceso a la monarquía. Pero lo que quiero decir es, esta no es la primera vez que el ser humano apuesta indiscriminadamente por un alto monto, digamos, como de placer y de tratar de evitar el dolor, así como han habido momentos de la historia donde ¿qué estaba viendo hace unos días? ¿Qué era lo que estaba viendo? Ah, sí. Alguien que estaba explicando el efecto que generó en la música, en Europa particularmente, las guerras mundiales. O sea, cómo era la música que se hacía antes de la Primera Guerra, cómo fue la música post y cómo después viene la Segunda Guerra y cambia totalmente el paradigma, no solo de la composición musical, sino de las letras, Claro. incluso de los beats, ¿verdad? O sea, cambian también. Y él decía, bueno, claro, porque es que la música viene a ser, por un lado, representación y por otro lado también como algo compensatorio, ¿verdad? Para lo que en ese momento se estaba viendo que era muy fuerte. Entonces, a mí es que esas cosas me generan como mucha expectación, quiero decir. Yo soy poco fatalista, Jorge, ¿verdad? O sea, yo donde digo a la gente diciendo, es que este es el final. No, créanme que a lo largo de la historia un montón de gente ha pensado que va a ser el final y nunca es el final. Los que estamos un poco más viejillos, y yo sé que hay unas personas que van a decir, ¿cómo se le ocurre a Jorge estar diciendo que viejillos? Yo tengo casi 40 años, ¿no? Sí. O sea, mi yo de 24 diría, más está roco. Eso es lo que yo pienso. Mi yo de 24 me vería roco. Sí. Para nuestra generación,
debemos de recordar que todo el mundo hablaba del final del mundo en el año 2000. El Y2K. Ajá, o sea, esta vara se acaba en el año 2000. Ve a ver qué hace. Las Póngase con filas, Dios. las filas afuera de las iglesias de Sí. gente confesándose para que ese final los agarrara confesados, que ve que se volvió un refrán. Sí, entonces lo que quería decir al respecto, que no es una propuesta para que nadie me dé la razón, ni menos la comparta. O sea, a mí me gusta ver cada momento de la historia como un proceso de transformación. Sí, Si entendemos la evolución como algo que no va progresivamente ascendiendo, sino que tiene detenciones y retrocesos, o sea, no es una línea recta y menos una ascendente. O sea, la evolución es un movimiento, se detiene, frena, se mueve, a veces, ok. claro. Creo que también, ¿verdad? Porque uno de estos días se estaba leyendo lo del famoso cometa, que aparentemente el 2032 va a hacer que el juego se acabe finalmente, que la NASA está muy asustada. Armageddon. ¿Ah? Sí, Armageddon se volvió real. porque, o sea, ya hay como maquetas que te explican qué sucedería a nivel mundial dependiendo de dónde va a impactar la Tierra. Yo ¿verdad? creo que Super Elon Musk lo va a destruir antes de que Sí, choque. va a tirar un Tesla gigante Sí. al espacio. Entonces, lo que quería decirte es, quizás por haberme yo desmarcado y casi diría excesivamente del catolicismo y de todo lo que conllevaba, porque también tiene cosas interesantes. Si hay algo que no es tan fácil de encontrar en mí, Jorge, es como este miedo por el final. ¿Verdad? Como se va a acabar la tierra. No sé. Se va a acabar el ser humano. ¿Verdad? O sea, Sí. digo, y no estoy diciendo que no me afecta, porque claro que hay cosas que sí se acaban. O sea, hay un montón de especies animales que se están acabando y que se van a acabar, ¿verdad? A lo que me refiero es cuando un autor, no estoy diciendo el de el de este, Dopamination. no, ese libro ni me lo leí. Cuando yo oigo gente como diciendo, ok, sí, ahora sí ya llegamos como a la parte final de la historia. Hemos llegado miles de veces a la parte final de la historia y acá estamos. Ahora que estás mencionando eso, o sea, se puede leer hace 2000 años aproximadamente, Séneca haciendo una crítica a diferentes personas del Imperio Romano que se dedicaban a glotonear. O sea, él criticaba que habían personas que con tal de tener el placer de comer, tenían un tarro a la par para vomitar y seguir comiendo. Sí. O sea, eso no es nada nuevo en la especie humana. No. O sea, nosotros somos capaces, a diferencia de otras especies, de romper el umbral natural del dolor y del placer a punta de significados. Sí. A punta de el comer no significa sobrevivir, no significa tengo hambre, sacio esa necesidad. No. Comer, ya, como decía Yuval Noah Harari, somos la única especie que cree que para ser feliz necesita una copa de vino. Wow. A punta de significados. Sí. Y todo esto es relevante en relación al concepto del estrés, porque cuando no tenemos moderación, estamos generando desbalances químicos que hacen que nos cueste más hacerle frente a la vida como es. Y la vida no gira a nuestro alrededor, la vida es implacable, hace lo que tiene que hacer. Esta realidad es impredecible, o sea, tiende al caos. Y cuando digo tiende al caos es que no podemos saber qué va a pasar mañana ni pasado mañana. Alguien del otro lado del mundo se come un murciélago y luego estornuda y las cosas se pueden poner bien locas. Ajá. Y en ese sentido, para prepararnos para lo que sea que traiga el destino, moderación y asumir diferentes tareas que nos permitan recordar de lo que somos capaces. Sí. Y recordar que somos tan capaces a partir de los significados de crear estados que el marco que uses para ir a trabajar, para tener una conversación, para ir al gimnasio, para someterte a una dieta, someterte a un reto, el marco que vos uses impacta tu sistema nervioso y puede crear un estado que te es útil
como el estrés, o un estado que te puede generar problemas de salud a largo plazo, como el distrés. El distrés funciona en situaciones de peligro real, no para el día a día. Sí. Es una reflexión importante. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya vamos finalizando este ¿verdad? capítulo. Para que no se estresen más. No, yo quisiera pensar que no somos una fuente de estrés para los que nos escuchan. Sí, el estrés no se va a ir a ningún lado, Jorge. El estrés no se va a ir a ningún lado. En el momento en el que uno emprende casi cualquier proyecto, hay estrés en juego. O sea, y que no se malentienda. Ser papá es una actividad hiper estresante. Estar casado, conducir, ahorrar. ¿Me entiendes? O sea, es que también tenemos que pensar que esto no se trata de evitar el estrés. Yo rescato eso que decías al inicio. Y tratemos de apostar por los montos de estrés que nos estén de alguna forma, por un lado, ofreciendo algo que consideramos deseable y en segundo lugar, ojalá que no sean cantidades de estrés que en búsqueda de eso que consideramos deseable nos morimos de camino o terminamos con un burnout o con lo que sea, porque también hay proyectos que el mismo sistema no los ofrece como deseables. Y en el fondo, lo que te va a generar, como decías vos, es somatizaciones. Ya me acordé del segundo punto del enojo. La gente estresada, y aquí corro el riesgo de caer mal, y quiero aclarar que eso lo pienso yo para que no se lo achaquen a Jorge. La gente estresada va a morir sola. La gente estresada va a morir sola. Nadie quiere estar cerca de alguien estresado. Nadie quiere convivir con alguien estresado. Nadie quiere estar en un negocio con gente estresada. Entonces me parece que también, o sea, la gente que no sabe qué hacer con su estrés no está calculando el hecho de que tarde o temprano las personas van a decir casi que por pura ósmosis, si yo estoy rodeado de gente estresante, me termino estresando. ¿Por qué querría yo eso? ¿Ok? Wow. Entonces, bueno, es una reflexión fuerte. Insisto, yo le meto el pecho a las balas, pero la gente algunas veces, además el tema de la soledad es un tema de la consulta. La gente le agobia mucho la posibilidad de terminar solos. Claro, pero donde vos ves gente que en su deseo de ser exitosos empieza a descuidar casi que cualquier otra cosa, para mí es una apuesta por la soledad. Totalmente. Y yo lo único que tengo que decir con respecto a ese statement tan contundente es, me hubiera gustado a mí ser el que lo hubiera dicho. O sea, eso va real de fijo. Como dice un amigo de nosotros muy querido, a mí lo único que me molesta al alquimista de Coelho es que no se me ocurrió a mí. Bueno, ahí algo dejamos, Jorge. Yo creo que sí. Inquietudes, como siempre, muchas dudas. Espero para que sigan investigando y que caminen el camino de la filosofía, que lo que nos invita es a utilizar el pensamiento sobre el pensamiento, o sea, reflexionar. El balance. El balance es un balance dinámico, no es un balance estático, pero como bien decía Aristóteles, la virtud se encuentra en el medio. O sea, la vida es eso, es estar como poniendo carga de un lado y del otro para tratar de que como decías vos, la homeostasis no es una línea horizontal. La homeostasis es algo que se mueve poco. Exacto. Porque si no, esto lo que genera, y como decías vos, son altos grados de estrés para cualquiera de los lados. Totalmente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hasta la próxima. Chao. Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!